método científico es el procedimiento mediante el cual los científicos estudian los fenómenos de la naturaleza. En el método científico se conjuntan las ciencias básicas y aplicada. En su aplicación se conforma un conjunto de pensamientos universales, en función de lo cual surgen cualidades importantes que llevan a un conocimiento sistemático de la realidad. El método científico es un procedimiento encaminado a establecer vínculos entre los fenómenos de la naturaleza y cómo pueden ser estos comprendidos. Es un proceso riguroso que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia en la naturaleza y la sociedad, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. Descrito desde otro punto de vista, podemos decir que el método científico es el medio por el cual tratamos de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. En él hay una serie de pasos establecidos para llevarse a cabo. Estos son: observación y documentarse sobre el evento, proponer una hipótesis o suposición, tomar datos, experimentar, sacar conclusiones o establecer una propuesta que explique el suceso de forma sustentable y aceptable. Como siempre, al principio pensamos que es un poco incierto iniciar los pasos para aplicar el método científico, pero lo importante es concentrarse en el evento que se quiere explicar, para poder establecer una propuesta bien cimentada. Las preguntas de investigación generalmente están determinadas por nuestros intereses y condicionadas por los conocimientos que ya poseemos. De estos dos factores depende también la clase de respuestas que habremos de juzgar como satisfactoria una vez encontradas. Debemos estar preparados adecuadamente para iniciar con el primer paso del método científico, la observación. La fase de observación es donde el sujeto conocedor, el científico, entra en contacto con el fenómeno y sabe de él algo que lo induce a continuar buscando. Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presente espontáneo o naturalmente, teniendo un propósito expreso, conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. Observar no es simplemente mirar o estar viendo algo de forma casual, es poner atención a lo que queremos percibir. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, para tomar registro de dicha observación. Cuando estemos observando, lo deberemos de hacer con lujo de detalle, como si en nuestros ojos tuviéramos un microscopio, todos los detalles que podamos recabar para tener una percepción completa del evento. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Al estar trabajando en la observación, podemos ir haciéndonos preguntas sobre lo que sucede o sucedió. Existen dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. La observación detallada va sugiriendo las preguntas del evento que estamos visualizando. Es directa cuando el investigador se pone en contacto personal con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de los datos proporcionados por otra persona. Una vez que han surgido las preguntas, se pueden plantear hipótesis o suposiciones de lo que creemos que está ocurriendo. El planteamiento de las hipótesis se considera de la mayor importancia.
toda vez que está íntimamente ligada al planteamiento del problema, al marco teórico, así como al proceso metodológico a seguir. De lo cual, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta para la investigación, debe reunir algunos requisitos. Cada hipótesis debe ser sometida a una prueba exhaustiva llamada experimentación. Los resultados de la experimentación determinarán el carácter final, falso o verdadero, de la hipótesis. Después de que se han enunciado una o más hipótesis o explicaciones propuestas, el investigador elabora una o más predicciones, las cuales deben ser consistentes con dichas observaciones e hipótesis. Para hacer esto, el investigador usa el razonamiento deductivo. Enseguida, las predicciones son sometidas a pruebas sistemáticas para comprobar su ocurrencia en el futuro. Estas comprobaciones en conjunto reciben el nombre de experimentación, que consiste en someter a un sujeto o proceso a variables controladas de manera artificial. Podemos hacer el experimento cuantas veces sea necesario para poder estar seguros de que los resultados son confiables y que lo que estamos encontrando es lo que habíamos supuesto. La experimentación puede realizarse de diversas maneras, pero la experimentación controlada es una característica propia del método científico. El siguiente paso es empezar a sacar conclusiones de los resultados que se obtuvieron al realizar el experimento, para poder confirmar lo que supusimos. El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. La emisión de conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. En ocasiones se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una ley científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general, se expresa matemáticamente. Las leyes científicas se integran en teorías. Una teoría científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas.